Ok, bienvenidos todos. Ya que estamos, pues quizás no, van a haber bastantes personas más las que van a acudir a este nuevo programa, pues quería aprovechar para hablar un poco acerca de ello y si tenéis preguntas, porque creo que fue ayer el señor López me preguntó bueno, de qué trata y pues, de qué trata todo, siempre lo mismo, ¿no? Pero diferentes años. Pero quiero introducirlo así un poco de forma más formal y tenerlo grabado. Lo subimos a YouTube y así pues las personas pueden enterarse un poquito de qué trata. El tema del programa, el nombre del programa se llama Hombría, Heroicidad y Paternidad. ¿Sí? Y vamos a estar estudiando tres fuentes como más o menos de forma simultánea. El filme ¿cómo se llama? Después de la Tierra, con Will Smith y su hijo Jaden Smith. Ya tengo subido un cuestionario parcial. Los primeros 8 minutos y pocos segundos ya dieron que 25 o 26 preguntas. Okay. Vamos a estudiarlo en profundidad porque es una película que aporta mucho a este tema de pues la hombría, en qué consiste. Tema que de forma muy interesante en los últimos años, quizá en las últimas 2-3 décadas, se ha vuelto algo polémico. O sea, en cuanto a una obra de hombría, inmediatamente hay personas en el sector femenino que tachan de machistas, ¿okay? Etcétera. Entonces, como resultado, y las estadísticas sociales lo pueden demostrar, ha habido una decaída en muchos segmentos, sectores de la sociedad en general, humana. El concepto en qué consiste ser hombre, antaño, durante una buena parte de nuestra existencia, pues, o sea, como especie, lo sabíamos. Hoy en día, pues, quién sabe. Entonces, creo que es preciso reafirmar en qué consiste y sin caer en la idea de que de alguna forma afirmar en qué consiste ser hombre equivale a denigrar a la mujer. O sea, es como si uno hablara viendo los perros, pero eso está, por lo tanto, despreciando a los gatos. No, nada tiene que ver. Simplemente, pues, de una buena parte, entendernos mejor como seres humanos. Y este filme, en cuanto lo vi, a pesar de que la crítica pues, no fue muy bondadosa con ella, que no lo entendieron, no entendieron lo que Will Smith trataba de presentar. Y una buena parte de la crítica se centró en que Jaden Smith, su hijo, no tiene esa presencia que tiene su padre, esa presencia dominante en la pantalla. Pues precisamente ese es el punto, es un muchacho. Es un muchacho que experimenta algo que para nosotros hoy en día en gran parte del mundo es una tremenda novedad. Pero durante gran parte de la existencia de nuestra especie era algo muy normal. ¿Qué es lo que experimenta? Un ritual de pasaje a la hombría. Es muchacho, acaba siendo hombre. ¿Okay? Entonces, por consecuencia, y no soy yo el primero en decirlo, muchos sociólogos se me han adelantado, incluso antes de nacer yo, cosa que a veces descubro que hacen, me roban las ideas antes de que las tenga. Entonces, han dicho que gran parte del problema de nuestras sociedades es que carecemos de esos rituales de pasaje a la hombría. Simplemente, pues, llegamos a los 18, 21 años, lo que sea, dependiendo de la sociedad, ya eres un hombre. Pues no. Que durante la inmensa mayor parte de nuestra existencia como especie se sabía que no simplemente con la vejez llega la madurez, ¿no?
hace falta pasar a través de un ritual, ¿okay?, que determina si somos o no somos. Y no simplemente te lanzan al ritual, no, para que prevalezcas en ese encuentro importantísimo de tu existencia, hay una preparación. O sea, típicamente se prepara a los niños desde que son muy pequeños, ¿okay?, para que aprueben ese examen. ¿Okay? Entonces, muy importante ese filme y vamos a estudiarlo en gran detalle. Vamos a ver la función de la madre, crítica. ¿Okay? En los primeros minutos se ve claramente la función que desempeña la madre cuando el padre disciplina al hijo. No vemos lo que tantas veces se ve, que la madre va a protegerle, o no, nada de eso. ¿Okay? Ni por ello es una mujer sumisa, ni mucho menos. Vemos que es una mujer de carácter, de conocimiento, etcétera, fuerte e independiente, pero reconoce el papel que juega su esposo, el padre de su hijo, en la formación de su hijo. Igualmente, el padre reconoce lo que ella tiene que aportar. En ese primer segmento vemos como después de ese encuentro inicial, ella claramente comparte con él información crítica acerca del hijo que no conoce. Ese es un comandante militar, está afuera muchas veces y le explica: mira, este niño es así, es sensible, es intuitivo, te está tratando de encontrarse contigo, de vincular contigo, está perdido, ¿okay?, te necesita. No, y dice: entiéndeme claramente, ¿okay?, respeto todo lo que tú has hecho, ¿okay?, muy importante, no me está tratando de socavar, ni criticar, ni nada. Y vemos la expresión del padre, totalmente entendiendo, comprendiendo, asimilando la información, formulando un plan, a ver cómo voy ¿por qué? Porque los dos trabajan en unísono para un solo objetivo: la formación de su hijo en un hombre. ¿Okay? Entonces, esa película, como se había dado cuenta, pues me entusiasmó mucho. Vamos a estudiar un libro clásico, ¿okay?, que mucha gente pues ha oído el nombre, La Odisea, ¿no?, con este personaje Odiseo. ¿De qué trata la Odisea? Pues muchos pues quizá habrán visto una película, un documental, o han oído a alguien que ha oído de alguien que conoció a un vecino que quizá lo había visto la portada, y etcétera, ¿no? Pero vamos a estudiarlo en detalle. ¿Por qué? ¿De qué trata? Trata de la hombría. De nuevo, padre e hijo en circunstancias diferentes. ¿Okay? Pero ¿de qué trata fundamentalmente? De las adversidades y de lo que significa ser un hombre. Aprender a lidiar, a superar las adversidades. La adversidad es la esencia de la vida. ¿Okay? Entonces lo que se espera de un hombre es que tenga el conocimiento, la voluntad, etcétera, los atributos y las herramientas necesarias para superar esas adversidades. ¿Okay? Entonces el libro comienza con andros, significa hombre, se trata de hombre. ¿Okay? Lo que significa ser un hombre, y luego habla pues de este hombre en particular, Odiseo, de todas las adversidades por las cuales ha tenido que pasar, y pues es un personaje completo, es un personaje que a veces le suceden cosas y llora, ¿okay?, pero se levanta, se mueve, encara, ¿okay?, lidia, supera, enfrenta. Su hijo, por lo contrario, al inicio, pues no hace más que reclamar, no hace más que pedir: ay, pues si los dioses hicieran esto, hicieran tal. Entonces, y tenemos de vez en cuando a Zeus que dicen: pues ¿qué se ha creído? ¿Que nosotros vamos a hacer todo por él? ¿Okay? Entonces, tiene que ver por una parte, por todos las aventuras
los infortunios, etcétera, de Odiseo, lo que tiene que superar para volver a casa, volver a su esposa, volver a su hijo, y por otra parte lo que tiene que aprender su hijo, ¿okay? Para llegar a ser hombre, y al final pues se encuentran y etcétera. No puedo adaptar el libro porque... Entonces, he subido al grupo 2 versiones en castellano porque no quiero que la cuestión económica sea un factor. Las he leído y he leído otras. Últimamente vino a mi atención una, para aquellos que leen inglés, esta de Robert Fagles. Tremenda traducción, muy considerada por los críticos académicos. Pero bueno, no hace falta, es para la gente que lea inglés. Pero vamos a estudiar ese libro en detalle también, o sea que tenemos una dimensión literaria. Hace mucho que no enseño literatura, entonces estoy tremendamente entusiasmado con esto. Ahí es un clásico, o sea, los antiguos griegos entendían, que nos presentan esto, lo que significa ser un hombre. Hoy en día ya sé que mucha gente rechaza o se revela contra la idea de que que existan roles específicos a los géneros. Pues allá ellos, no nos ha funcionado. Simplemente la realidad es que no nos ha funcionado esa actitud, no funciona. Okay, con ello eso no significa despreciar al rol de la mujer, en absoluto. Simplemente tenemos que reconocer que cada uno tiene su función, y la idea de que no es así simplemente no nos ha funcionado socialmente. Cada vez mayores y mayores son los problemas, tanto en cantidad como en magnitud, que encontramos socialmente, precisamente porque hemos abandonado un tipo de conocimiento arcaico. ¿Okay? Hemos perdido mucha sabiduría a cambio de adquirir mucho conocimiento. ¿Okay? O sea, con ello quiero decir que nos hemos olvidado de mucho lo que tiene que ver con ser humano en sus diferentes presentaciones y dimensiones, a cambio de aprender muchas cosas acerca de temas, materias externas a nosotros. ¿Okay? Y es hora de que elevemos esa sabiduría al nivel del conocimiento. ¿Okay? Homero pues no tenía la ventaja de las neurociencias, ni la paleoantropología, prehistoria, etcétera, etcétera, no tenía esas ventajas, ¿no? Ellos, los antiguos, no tenían la ventaja de ese tipo de conocimiento. Entonces, hasta cierto punto podemos decir que su sabiduría es algo arcaica, pero tenemos que aprovecharnos de este conocimiento que hemos adquirido y otra sabiduría que ya teníamos, y actualizarnos. Tercera dimensión son segmentos de escritos, temas muy relacionados. Casi todos los segmentos todos los textos son de obras ya publicadas por mí. Voy a hablar brevemente acerca de ellos. Uno está aquí, de Tiempos de Miacoda, un segmento sobre el apego y el desapego. Tiempos de Miacoda es una novela filosófica, digamos, que ha sido publicada recientemente en las últimas semanas. Capítulo 5 de Maestros Kaizen, que todos estamos, espero, familiarizados con ello. Un té con limón y azúcar, habla acerca de la importancia del orden, en la familia. Y un capítulo también 5, otra obra que está por salir, Conversaciones con un veterano Don Juan, se llama ¿Y por qué el guerrero?
¿okay? ¿Y por qué el guerrero? Hay un rechazo en muchos sectores de la sociedad con respecto a ese arquetipo, porque lo establecen la equivalencia del guerrero con atributos que no encuentran así muy deseables, como la competición, la jerarquía, la obediencia, la disciplina, etc. Curiosamente, ese arquetipo es más rechazado en las culturas y sociedades o clases sociales ¿cómo decirlo? Más caóticas. Donde más vamos a encontrar un rechazo al arquetipo del guerrero va a ser en tercer mundo, va a ser clases socioeconómicas privadas, etc. ¿Okay? Esa idea pues tiene un rechazo. Y pues mi comentario es pues por eso están como están. ¿Okay? Por eso están esas sociedades, esas culturas como están. El rechazo de la jerarquía, el orden, la disciplina, etc. ¿Okay? Pues, ese capítulo habla de eso. Un escrito que es de una de mis bitácoras para las madres en el Día del Padre, volumen 2, que precisamente habla de pues, la paternidad, la hombría. Va a ser interesante para nosotros. Otro texto, bueno, es un conjunto de 4 escritos sobre la sombra, que tiene que ver la sombra con la hombría. Pues el título del programa es Hombría, Heroicidad y Paternidad. Okay, pues una de las características, atributos del héroe es este enfrentamiento al miedo, la disposición a encararse con el miedo para lograr un propósito comunal, un sacrificio. Okay, pero una de las más grandes adversidades que tiene que superar para lograr su objetivo es interna, ese miedo. ¿Okay? Y la sombra, y hablaremos mucho más acerca de ello, surge del miedo. La sombra para nosotros es diferente a lo que los jungianos hablan de la sombra, y tampoco equivale al lado oscuro. El primer escrito aquí se refiere al filme El Cisne Negro, y dice: el cisne negro, hablemos del lado oscuro. Y pues hablaremos de la distinción ahí entre el lado oscuro y el lado claro. Otro segundo escrito dice: título de anotación, ideas sobre la sombra y el lado oscuro. De nuevo, hay mucha confusión. Típicamente en nuestra cultura y civilización occidental en general, incluso del Medio Oriente, tienen una equivalencia entre lo oscuro y lo malévolo. ¿Okay? Y lo claro y lo bueno. ¿Okay? Pues esa equivalencia es algo fundamentalmente bíblica en su origen, que algo sea oscuro como personas, que luego es que extendieron este concepto de forma racial, justificando actitudes racistas. Entonces las personas oscuras por lo tanto son malévolas, las de tez clara por lo tanto son buenas. Pues no conocen la historia de Europa, porque si vamos a ver en términos históricos, pues los blancos han hecho muchas más maldades que las personas de tez de piel oscura. Entonces tenemos que distinguir y superar esos prejuicios que causan muchos perjuicios, ¿okay?, a la humanidad. Distinguir entre sombra, que sí se refiere a
algo indeseable fundamentado en nuestro miedo, pero tiene sus anclas o raíces tanto en el lado claro, que llamamos perversiones del lado claro, como en el lado oscuro, perversiones del lado oscuro. Y por supuesto, para lograr la heroicidad que aquí identificamos como parte de la hombría, tenemos que encararnos con ellas y superarlas, con esas perversiones. El tercero no tiene título, tiene que ver de nuevo con el lado oscuro, el lado claro, es de mi diario, el diario de un Zenin. Y el cuarto es de Cuentos ancestrales de Omayok el Grande, y habla de la sombra, habla de el yo máscara, yo reflejo, ¿okay? Pues ayudándonos, contribuyendo a completar nuestras ideas en cuanto al miedo y lo que ocasiona. Otro escrito es muy popular entre nosotros aquí en el Río, La aniquilación y el ostracismo del sabio guerrero en la cultura iberoamericana. Y vamos a ver pues cuáles son las implicaciones, las consecuencias de la erradicación de ese arquetipo del guerrero, sabio guerrero. Está muy vinculado, por supuesto, con el concepto de la heroicidad y por lo tanto la hombría. ¿Qué es lo que sucede en una cultura, ¿okay?, cuando ese arquetipo es alienado? ¿Okay? Finalmente, un texto de otro libro, Penuel, El rostro descubierto de Dios, capítulo 2, El punto. Y en este capítulo habla también del apego y desapego, pero habla también de otros conceptos, la alienación interior congénita, habla de los purusharthas, o sea, lo que el hombre, el ser humano, desea en la vida, y qué sucede cuando se queda estancado en ciertas etapas de su desarrollo. ¿Okay? Entonces, por ahora, no me comprometo a nada, pero por ahora estos son los textos que vamos a tratar. Entonces, estos textos, la Odisea, filme. ¿Preguntas? Yo tengo una duda. Por el título del seminario, y para aclarar ese punto, entonces parecería que va enfocado a hombres. ¿Qué pasa si alguien tiene, lo que tiene son hijas, no hijos, ¿no? Son mujercitas, son hijas, o la misma madre, ¿no? Bueno, gracias, Carlos. Siempre puedo contar con Carlos para que haga las preguntas, para ayudarme a redondear algo que he dejado. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es el público intencionado para este programa? Pues, por supuesto, varones, padres, madres solteras, madres, hijos e hijas. O sea, vamos a ver, entonces mujeres, hombres, padres, madres, hijos, hijas. ¿Quién no? Pues mascotas no, plantas tampoco. Ok, dejen a sus mascotas en casa, no traigan a sus plantas. Ok, ¿por qué? Pues, curiosamente, en este filme, un personaje que pocas veces aparece, pero es muy importante, o sea, aparte de la madre, ¿sí?, es la hija mayor, ¿okay?, que también fue discípulo, aprendiz, porque el padre es comandante, es el comandante primario, ¿no? Entonces
es una cultura social muy centrada en la formación militar. El hijo es un cadete militar y por lo visto la hija también lo era. ¿Okay? Entonces, podemos ver que muchos de estos atributos, o sea, la heroicidad no es algo que tenga que ser género específico. ¿Okay? O sea, los atributos en cuanto a lo que se precisa de superación del miedo, disciplina, etcétera, etcétera, que aplican igualmente a ambos géneros. ¿Okay? Eso por una parte. Por otra parte, ya lo que es un tema en tanto tiempos en mi acoda como en conversaciones con un veterano Don Juan, los libros e incluso en cuentos ancestrales de Mayo Calgrano, o sea, 3 de las obras que están disponibles, es cómo va una mujer a elegir un marido si no sabe, no conoce cuáles son los atributos deseables de un hombre. Si no lo ha experimentado porque su padre no los exhibe y sus hermanos no los exhiben, primos, etc. Porque la hombría no es algo que simplemente por genética vayamos a desarrollar. Eso es algo que debería haberlo mencionado de entrada, pero a veces doy ciertas cosas por sentadas y no lo son. Que nuestra especie es una especie muy particular. Logramos dominar el planeta no gracias a nuestra adaptación genética, sino gracias a nuestra flexibilidad cognitiva. ¿Okay? ¿Qué implica eso? Eso implica que nuestra programación que nos permite desenvolvernos de una forma funcional, adaptiva en el medio ambiente que nosotros mismos hemos definido. ¿Okay? Porque desde ya hace 45.000 años, por ejemplo, cuando los primeros Homo sapiens salieron del área de África y Eurasia, hicieron el primer gran salto, se fueron al continente de Australia, pues cambiaron radicalmente la ecología de ese continente, eliminando a casi todas las especies grandes. ¿Okay? Un desastre, o sea, ecológico. Y luego después, cuando llegamos a lo que son las Américas, lo mismo, que la mitad de los géneros de animales que pesaban, digamos, más que 30, 50 kilos, que los eliminamos. ¿Okay? Hay muchas causas y no es momento, pero en algún momento pues hablaré acerca de ello. ¿Por qué? Somos flexibles, mientras que otros animales, para poder adaptarse a un nuevo ecosistema, a cambios climáticos, etc., necesitan millones de años, nosotros lo hacemos rápidamente. Entonces no tenemos grabado nuestro código genético, ¿okay? Una programación determinante, como lo tienen otros animales. Entonces, cuestiones como la hombría la tenemos que aprender. ¿Okay? Igual que el lenguaje. Nacemos con la capacidad de hablar, pero aprendemos a hablar, ¿por qué? Porque estamos rodeados de personas que hablan. Tenemos experiencias con individuos huérfanos que quedaron en la naturaleza, aislados de contacto humano, no hablan. ¿Okay? Gruñen, imiten sonidos, eso, pero no hablan, ni van a tener la capacidad para aprender. Pasado ciertas etapas críticas en nuestra formación, el sistema nervioso central, perdemos la capacidad para desarrollar el potencial que tenemos inherente. Entonces, la hombría se tiene que aprender. ¿Okay? Se tiene que aprender. ¿Okay? Y ha sido un conocimiento, una formación
más bien que se traspasa de generación en generación en generación. De padres a hijos, o de abuelos a nietos, o de tíos a sobrinos, etcétera. A veces hermanos mayores, hermanos pequeños, pero ¿okay? Tiene que haber una continuidad. Rompe esa cadena, ¿okay? Y las generaciones futuras no tienen acceso a ese conocimiento. ¿Okay? Simplemente se acabó. ¿Okay? Una de las características de nuestra sociedad postmoderna, desde luego desde los 70s y eso, ha sido un aumento del número de varones que han crecido en familias sin papás. Entonces, ¿cómo van a adquirir ese conocimiento? ¿Okay? Y curiosamente, y eso lo descubrí trabajando, como sabéis, en este correccional, como psicólogo correccional femenino, adolescente, curiosamente, afecta casi más a las chicas, a las hijas, que a los varones. ¿Por qué? Porque antes no se apreciaba lo que aportaba el padre en la formación de los hijos. Obviamente pues se daba por sentado que pues el papá simplemente paga los gastos y etcétera, y la mamá es la que se ocupa, y los hijos. Pues no, pues ahora con la ausencia del padre en tantas familias, ¿okay? Ahora estamos descubriendo, lo que sucede. ¿Okay? ¿Okay? La cuestión de disciplina, perseverancia, ¿okay? Todos esos atributos, esas cosas que el papá llegando, has hecho la tarea, te lavas los dientes, lávate las manos antes, etcétera, etcétera, y la presencia misma del padre, ¿okay? Lo que aporta eso a la autoridad de la madre. No es lo mismo tener un muchacho adolescente, 15, 16 años, que saca 20 kilos a su madre, que no es lo mismo que la madre le diga, oye, saca la basura, ¿okay? A que sepa que si no saca la basura, si no obedece a su madre, va a tener que lidiar, ¿okay?, con el papá después. ¿Sí? Pues eso afecta a las niñas, porque muchos de esos atributos, esas características que van formando una personalidad capaz de competir en el mundo, disciplina, perseverancia, etcétera, etcétera, ¿okay?, ya no las tienen. Eso por una parte, o sea que ellas mismas no se forman. Luego, a la hora de escoger una pareja, no tienen la más remota idea de lo que deberían escoger. No lo han visto. No lo han experimentado. Y se va formando en la sociedad el siguiente problema. Una chica que se ha criado sin papá, pues no entiende lo que la autoridad que representa al padre en organizar la armonía, asegurar la armonía familiar. Se casa con un hombre que, digamos, pues sí, ha crecido dentro de ese linaje de entendimiento. De pronto hay choques, porque ella que está acostumbrada a que la mamá es la que manda. ¿Okay? Si el padre no tiene una función determinante en la disciplina, formación de los hijos, entonces, ¿cuál es su vínculo con esos niños? Voy a poner más claro. La pareja. ¿Qué es lo que mueve a dos individuos a formar una relación? No es no es la idea, pues vamos a criar hijos de esta forma. No, hay otros impulsos fisiológicos mucho más básicos y elementales, ¿okay?,
que les atrae. Ahora, llegan los bebés. De pronto, ¿okay? ¿Dónde va toda la atención de la mamá? ¿Okay? ¿Dónde queda el padre? Si su función es simplemente pagar los bills, ¿okay? O sea, trabaja y pagar el dinero, entonces todas esas necesidades que él estaba, que estaban siendo cumplidas con su esposa, de pronto ya no. ¿Por qué? Porque tiene que atender al bebé. Si él no tiene una función muy importante que desempeñar, ¿okay? De forma que su sentido del deber, ¿okay? Supere la fuerza del placer, ¿okay? ¿Cuánto tiempo va a tardar él, ¿okay? En perder el interés y largarse? Y lo que tenéis es pues otra familia más, ¿okay? Que se cría sin padre. Y sabemos por las estadísticas sociales, sobre todo en Estados Unidos, del Departamento de Justicia, las estadísticas en cuanto a los efectos de la falta, la ausencia, ¿okay? Del padre en la familia. ¿Okay? Por ejemplo, los sin padre tienden a no terminar el bachillerato, ¿okay? Tienden a meterse en pandillas, tienden al alcoholismo, tienden a las drogas, etcétera, etcétera, etcétera. Ya una vez que entran en este ciclo de criminalidad, se acabó, se han perdido. ¿Okay? Entonces, este programa responde a esa necesidad. Necesitamos formular una teoría práctica de en qué consiste ser hombre. Y no solamente para el beneficio de nuestro género masculino, sino también del género femenino. Que particularmente para tantas madres solteras, no tienen un padre ahí, pero por lo menos que sepan cuál es la función para que entiendan la importancia y vean cómo pueden suplementar esa ausencia con algo. ¿Sí? ¿Más preguntas? Había mencionado que iba a incluir quizás otras películas, ¿no? Estaba preguntándome si la película de Fuimos Guerreros aplica para este módulo. Como buen mal ejemplo. Pues sí, lo he pensado, pero tenía pensado películas como Rob Roy, A la Triste, hay otras películas, pero vamos a ver cuánto tardamos en completar. Seguramente terminaremos el filme. Esto seguramente va a ser algo continuo, ¿ok? Y terminaremos el filme solamente antes del libro, aunque lo ideal sería que lo termináramos todo a la vez, pero ya veremos. Tenemos que ser flexibles y quiero reiniciar la tradición que teníamos antaño de grabar los programas, las presentaciones y subirlas a la internet para que pues cuanto más gente posible puedan beneficiarse. No todos van a estar de acuerdo conmigo, francamente me trae sin cuidado. ¿Okay? Por supuesto que es mi perspectiva. ¿Okay? Hay personas que dicen, no, cuando les digo, una familia no es una democracia. Eso me dijo me acuerdo mi padre, me dijo, esto no es una democracia, es una dicta blanda. Le dije, ¿dicta blanda? Sí, está la dicta dura y la dicta blanda. Esto es una dicta blanda. O sea, la imposición está ahí. Si la aceptas que era muy pequeño, si la aceptas y no, pues todo es blando. Si la rechazas va a ser duro. Créeme que mi padre pues no
tenían problemas con ello. ¿Okay? Entonces, hay gente que dice, no, pues eso. De hecho, anoche tuve una discrepancia con una persona al respecto. No, y en eso no estoy de acuerdo, pues le agarré un pequeño video de una psicólogo chilena, que dice, pues, y habla muy bien, pero ahora es una mujer diciendo, ¿no? O sea, no, esto, come y calla, y se habla de, no se le puede dar ese tipo de poder a los niños, no se puede estar negociando, ay, ¿qué quieres comer? No, esto lo hay que comer, esto lo que come y calla, ya. ¿Okay? ¿Por qué? ¿Qué pasa con esos niños si piensan que en la vida se negocia con el poder? Pues luego se gradúan, por eso no quieren salir de casa, están los ninis, ni trabajan, ni estudian, ni hacen nada. ¿Sí? Quieren quedarse en casa para siempre, no quieren crecer. ¿Por qué? Porque en la vida real les exigen. No van a ser como mamá, o mamá y papá que les consienten, no. ¿Okay? Entonces, fundamentalmente, volviendo al filme, ¿cuál es el propósito? Nos hemos olvidado de cosas básicas como seres humanos. ¿Cuál es el propósito de la infancia y la adolescencia? Prepararnos para ser adultos. ¿Okay? Igual que en el servicio militar, ¿cuál es el propósito del entrenamiento básico y todo lo demás entrenamiento que da? Para la guerra. ¿Okay? Vivir es guerrear. Punto que veo. Vivir es guerrear. La vida y la guerra son una misma cosa. ¿Okay? Entonces, el propósito de la niñez y la adolescencia es de preparar a los hijos para la guerra que es la vida. Ese es el propósito. Si como padres nos olvidamos de ese propósito, no estamos cumpliendo con nuestro deber. Entonces, los niños, las niñas tienen que entender que va a haber imposiciones. Vas a trabajar y no le dices a tu jefe o a tu jefa, no, este salario no me gusta. Podemos hablar de mi salario porque no me gusta este salario. Y esta oficina tampoco, me gusta más la suya que está ahí en la esquina tan grande con las ventanas. ¿Por qué no me dan a mí? Etcétera, etcétera. No funciona así. La vida no funciona así. Y cuando vas a la universidad, no negocias con el profesor o la profesora en cuanto a lo que va a salir en el examen, ni cuánto va a aportar el examen, ni nada. Este libro de texto no me gusta. ¿Puedo usar otro? Y pues la materia en realidad, pues ya sé que es química, pero no me interesa la química. ¿Podría ser literatura? No. ¿Verdad? Simplemente esto es lo que es. Acéptalo. Lidia con ello. ¿Okay? ¿Qué sucede con las personas que llegan a la adultez y no aceptan estos límites, parámetros normales de la sociedad? ¿Dónde acaban? Acaban en la cárcel. He trabajado con mucha de esa gente. Acaban en la cárcel. Porque nunca aprendieron límites. No les entró en la cabeza de que, pues, sabes que hay una jerarquía, somos animales sociales y por lo tanto jerárquicos, hay reglas y cuando rompes las reglas hay consecuencias. Antaño, cuando no había, hace miles de años, cuando no había policías y no había jueces y por lo tanto no había abogados, etc., ¿cuál era el recurso de la comunidad? Ostracismo, fuera. ¿Y qué significaba eso? Pena de muerte. ¿Okay? Pena de muerte, fuera, porque el ser humano no puede sobrevivir, a duras penas puede sobrevivir solo o sola, ¿okay? Fuera, y hasta que encontraras la siguiente comunidad y hablan otro idioma, tienen otras costumbres y lo mismo te matan. ¿Okay? Entonces, pues, hasta cierto punto tenían que aprender a aceptar las normas de convivencia, la jerarquía, etcétera, etcétera. Pero eso lo aprendían. ¿Okay? Solamente ahora, en este estado muy extraño y absurdo en el cual nos encontramos
hoy en día, el mundo industrial o posmodernista o como quieran llamarlo, los niños, las niñas creen que pues esa etapa de su vida es para pasárselo bien y no tener responsabilidades ¿okay? No hacía mucho tiempo en la existencia de nuestra especie que los tiempos están apretados y no hay bastante que comer. Infanticidio. Se acabó. ¿Por qué? Porque si no contribuyes, como el maestro Scryer, mira, si no estás remando el barco, eres el peso muerto que lo está hundiendo. O sea, mejor que aportes, porque si no aportas de alguna forma, estás comiendo, ¿okay? Estás quitando de alguien que sí puede aportar. Por supuesto, tenemos empatía, compasión, viejos, enfermos, etc. ¿Okay? Pero ellos entendían que tienen que contribuir. Por primera vez en nuestra historia hemos creado un concepto de que pues, la contribución es opcional. ¿Qué es eso? ¿Okay? No funciona. Entonces tenemos que empezar a por lo menos presentar una opción diferente. Y por supuesto que va a ser polémico para muchas personas y me da igual. De hecho no es cierto, no me da igual. Me encanta cuando me llevan a contraria, me inspira a más libros. Okay. ¿Algo más? No, ok. Bien. La película, como os habéis dado cuenta, pues me entusiasmó mucho. Vamos a estudiar un libro clásico que mucha gente pues, ha oído el nombre, La Odisea, ¿no? con este personaje Odiseo. ¿De qué trata la Odisea? Pues muchos pues, quizá habrán visto una película, un documental o han oído a alguien que ha oído de alguien que conoció a un vecino que quizá lo había visto la portada y etcétera, ¿no? Pero vamos a estudiarlo en detalle. ¿Por qué? ¿De qué trata? Trata de la hombría. De nuevo, padre e hijo en circunstancias diferentes. ¿Okay? Pero, ¿de qué trata fundamentalmente? De las adversidades y de lo que significa ser un hombre. Aprender a lidiar, a superar las adversidades. La adversidad es la esencia de la vida. ¿Okay? Entonces lo que se espera de un hombre es que tenga el conocimiento, la voluntad, etcétera, los atributos y las herramientas necesarias para superar esas adversidades. ¿Okay? Entonces el libro comienza con andros, significa hombre, se trata de hombre. ¿Okay? Lo que significa ser un hombre, y luego habla pues, de este hombre en particular, Odiseo, de todas las adversidades por las cuales ha tenido que pasar, y pues es un personaje completo, es un personaje que a veces le suceden cosas y llora. ¿Okay? Pues precisamente ese es el punto, es un muchacho. Es un muchacho que experimenta algo que para nosotros hoy en día en gran parte del mundo es una tremenda novedad, pero durante gran parte de la existencia de nuestra especie era algo muy normal. ¿Qué es lo que experimenta? Un ritual de pasaje a la hombría. Es muchacho, acaba siendo hombre. ¿Okay? Entonces, por consecuencia, y no soy yo el primero en decirlo, muchos sociólogos se me han adelantado, incluso antes de nacer yo, cosa que a veces descubro que hacen, me roban las ideas antes de que las tenga. Entonces, han dicho que gran parte del problema de nuestras sociedades es que carecemos de esos rituales de pasaje a la hombría. Simplemente, pues, llegamos a los 18, 21 años, lo que sea, dependiendo de la sociedad, ya eres un hombre. Pues no.
que durante la inmensa mayor parte de nuestra existencia como especie se sabía que no simplemente con la vejez llega la madurez, ¿no? Hace falta pasar a través de un ritual, ¿okay?, que determina si somos o no somos. Y no simplemente te lanzan al ritual, no, para que prevalezcas en ese encuentro importantísimo de tu existencia, hay una preparación. O sea, típicamente se prepara a los niños desde que son muy pequeños, ¿okay?, para que aprueben ese examen. ¿Okay? Entonces, muy importante ese filme, y vamos que tachan de machistas, ¿okay?, etcétera. Entonces, como resultado, y las estadísticas sociales lo pueden demostrar, ha habido una decaída en muchos segmentos, sectores de la sociedad en general, humana. El concepto en qué consiste ser hombre, antaño, durante una buena parte de nuestra existencia, pues, o sea, como especie, lo sabíamos. Hoy en día, pues, quién sabe. Entonces, creo que es preciso reafirmar en qué consiste, y sin caer en la idea de que de alguna forma afirmar en qué consiste ser hombre equivale a denigrar a la mujer. O sea, es como si uno hablara viendo los perros, pero eso está, por lo tanto, despreciando a los gatos. No, nada tiene que ver. Simplemente, pues, en una buena parte, entendernos mejor como seres humanos. Y este filme, en cuanto lo vi, a pesar de que la crítica, pues, no fue muy bondadosa con ella, que no lo entendieron, no entendieron lo que Will Smith trataba de presentar. Y una buena parte de la crítica se centró en que Jaden Smith, su hijo, no tiene esa presencia que tiene su padre, esa presencia dominante en la pantalla. Vamos a estudiarlo en gran detalle. Vamos a ver la función de la madre, crítica. ¿Okay? En los primeros minutos se ve claramente la función que desempeña la madre cuando el padre disciplina al hijo. No vemos lo que tantas veces se ve, que la madre va a protegerle, o no, nada de eso. ¿Okay? Ni por ello es una mujer sumisa, ni mucho menos. Vemos que es una mujer de carácter, de conocimiento, etcétera, fuerte e independiente, pero reconoce el papel que juega su esposo, el padre de su hijo, en la formación de su hijo. Igualmente, el padre reconoce lo que ella tiene que aportar. En ese primer segmento vemos como después de ese encuentro inicial, ella claramente comparte con él información crítica acerca de el hijo que no conoce. Ese es un comandante militar, está afuera muchas veces, y le explica: mira, este niño es así, es sensible, es intuitivo, te está tratando de encontrarse contigo, de vincular contigo, está perdido, ¿okay? Te necesita. No, y dice: entiéndeme claramente, ¿okay? Respeto todo lo que tú has hecho, ¿okay? Muy importante, no me está tratando de socavar, ni criticar, ni nada. Y vemos la expresión del padre, totalmente entendiendo, comprendiendo, asimilando la información, formulando un plan, a ver cómo voy a... ¿Por qué? Porque los dos trabajan en unísono para un solo objetivo: la formación de su hijo en un hombre. ¿Okay? Entonces, bienvenidos todos. Ya que estamos, pues quizás no, van a haber bastantes personas más las que van a acudir a este nuevo programa, pues quería aprovechar para hablar un poco acerca de ello, y si tenéis preguntas, porque creo que fue ayer el señor
creo que me preguntó bueno, de qué trata y pues, de qué trata todo, siempre lo mismo, ¿no? Pero diferentes ángulos. Pero quiero introducirlo así un poco de forma más formal y tenerlo grabado. Lo subimos a YouTube y así pues las personas pueden enterarse un poquito de qué trata. El tema del programa, el nombre del programa se llama Hombría, Heroicidad y Paternidad. ¿Sí? Y vamos a estar estudiando 3 fuentes como más o menos de forma simultánea. El filme ¿cómo se llama? Después de la Tierra, con Will Smith y su hijo Jaden Smith. Ya tengo subido un cuestionario parcial. Los primeros 8 minutos y pocos segundos ya dieron que 25 o 26 preguntas. Okay. Vamos a estudiarlo en profundidad porque es una película que aporta mucho a este tema de pues la hombría, en qué consiste. Tema que de forma muy interesante en los últimos años, quizá en las últimas 2 o 3 décadas, se ha vuelto algo polémico. O sea, en cuanto a una obra de hombría, inmediatamente hay personas en el sector femenino que